Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura del proyecto de Psicología para Neurólogos. Hemos llegado al capítulo número 4, la segunda parte. Tiene por título La protón pseudos histérica. Aquí James Strachey inmediatamente nos hace la 13ª de sus observaciones dentro de este texto del proyecto de Psicología, que dice: estas palabras aparecen en letras latinas en este título, pero en letras griegas en el de la siguiente sección. En la primera edición en alemán se los da a ambos en letras griegas. La expresión procede de Aristóteles, Primeros Analíticos, o del texto Primeros Analíticos, libro 2, capítulo 18. El texto así literalmente dice 66a 16, debe ser algo así como versículo, no sé, realmente no he leído yo este texto de Aristóteles, pero prometo hacerlo. Obra que se ocupa de la teoría del silogismo, posteriormente incluida en el organón. La protón pseudos es una premisa mayor falsa en un silogismo que da como consecuencia una conclusión falsa. Anderson, no sé quién sea este Anderson, voy a buscarlo, demostró que el médico vienés Max Hertz había empleado esta frase dentro de un contexto similar a en una monografía suya leída ante la, entre comillas, sección de neurología, cierran comillas, de un congreso científico realizado en Viena en 1894. Freud era secretario de esa sección. Esto lo podemos encontrar en una referencia en la carta 16 del 7 de febrero de 1894. Entonces, vamos a ver acerca de esta protón pseudocistérica. Eh, silogismo. Tengo la duda. Vamos a ver qué quiere decir silogismo. Silogismo. Razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Por ejemplo, los filósofos medievales empleaban el silogismo para explicar los fenómenos de la naturaleza. Ah, no, ese no es un ejemplo. A ver, ejemplos. Miren, otra definición de silogismo. Una forma de razonamiento lógico-deductivo cuya estructura fija consta de dos proposiciones distintas actuando como premisas y una tercera como conclusión del razonamiento. A las dos primeras se las conoce como premisa mayor o universal y premisa menor o particular respectivamente. Ahora, un ejemplo. El silogismo tiene un lugar siempre en los mismos tres pasos. Se parte de una primera premisa mayor y se supone una afirmación general o universal de carácter amplio. Luego de una segunda o menor de índole particular, especifica respecto de una realidad puntual que deseamos contrastar con la premisa primera y así obtener finalmente una conclusión. Ejemplos de silogismos. Todos los hombres son libres. Por lo tanto, si Nicolás es un hombre, Nicolás es libre. Otro ejemplo de silogismo. Algunas aves son voladoras. Esta sería la primera proposición universal, ¿no? Luego, una proposición particular es me gustan los animales voladores. Y la conclusión sería, por lo tanto, me gustan algunas aves. A ver, no sé, a mí me ha quedado claro. Vamos a retomar el texto a ver en qué consiste esta protón pseudos histérica. Dice, hemos averiguado que la compulsión histérica proviene de una peculiar variedad de movimiento cantidad intercelular. Aquí viene QN. O bien, también esto se podría entender como una formación de símbolo. Formación de símbolo, que probablemente es un proceso primario, puesto que se lo puede comprobar con facilidad en el sueño. Y hemos averiguado que la fuerza que mueve este proceso es la defensa del yo.
que, no obstante, opera aquí algo que rebasa lo normal. Aquí James Strachey hace la observación 14 que dice, ay, otra frase en alemán. Voy a leerla, latinizándola. Recuerden que la W la pronuncio como B. Welche aber ihr mehr leistet als normal. En la primera edición en alemán se inserta nicht antes que mehr, con lo cual la traducción sería que no rebasa lo normal. No hay en el original señal alguna de este nicht, que de todos modos contrastaría el sentido. Entonces, retomemos esta frase que dice James Strachey, no es tan definida. Hemos averiguado que la fuerza que mueve este proceso, recordemos el proceso primario, es la defensa del yo, que no obstante opera aquí algo que rebasa lo normal. Continúo. Nos hace falta una explicación para esto, a saber, que unas consecuencias como aquellas a que nos tienen acostumbrados solo los procesos primarios advengan a raíz de un proceso yoico. Brevemente, una observación mía. Al hablar de un proceso yoico, se refiere principalmente a una cuestión de identidad perceptual, a una cuestión justamente de formación de representación. Continuaré. Cabe esperar ahí unas particulares condiciones psíquicas. Del lado clínico, sabemos que todo ello sucede en el ámbito sexual. Por eso, quizá tengamos que explicar esa especial condición psíquica a partir de unos caracteres naturales de la sexualidad. Pues bien, es cierto que en el ámbito sexual existe una constelación psíquica particular que podría ser valorizable para nuestro propósito. Elucidaremos esta constelación que nos es consabida por experiencia con un ejemplo. Y antes de pasar al ejemplo, James Strachey nos hace la observación 15. Esta paciente, Emma, ocupa un prominente espacio en fragmentos inéditos de la correspondencia con Fliss. No lo recuerdo, pero vamos a ver el ejemplo, a ver, a lo mejor nos aclara. Ahora viene el ejemplo. Emma está hoy bajo la compulsión de no poder ir sola a la tienda. Como fundamento, un recuerdo de cuando tenía 12 años, poco después de la pubertad. Fue a una tienda a comprar algo. Vio a los dos empleados, de uno de los cuales guarda memoria, reírse entre ellos y salió corriendo presa de un afecto de terror. Sobre esto se despiertan unos pensamientos, que esos dos se reían de su vestido y que uno le había gustado sexualmente. El ejemplo me parece a mí muy claro, al menos es un fenómeno histérico, por supuesto. Continúa el texto. Tanto el nexo entre estos fragmentos como el efecto de la vivencia son incomprensibles. Si ella ha sentido displacer a causa de que se rieran de su vestido, hace tiempo que eso por fuerza estaría corregido. Desde que se viste como dama y nada cambia en sus ropas por el hecho de ir a la tienda sola o acompañada. Que no es mera protección, lo que necesita se infiere de que, como en una agorafobia, basta que la acompañe un niño para sentirse segura. Y es algo totalmente inconciliable que uno le gustara. Tampoco cambiaría esto si fuera acompañada. Es decir, el miedo no se explica por el hecho de que a alguien le guste. El miedo justamente si se combate con que, aunque un niño la acompañe, el hecho de que le guste, pues no cambiaría nada. Su fobia. Por tanto, continúa el texto, los recuerdos despertados no explican ni la compulsión ni el determinismo del síntoma. Es decir, yo no voy a salir. Háganle como quieran, yo no voy sola a la tienda. Continúa el texto. La exploración ulterior descubre un segundo recuerdo que Emma pone en entredicho haber tenido en el momento de la escena 1 o de la escena primera.
Tampoco hay nada que pruebe esto último. Siendo una niña de 8 años, fue por 2 veces a la tienda de un pastelero para comprar golosinas, y este caballero le pellizcó los genitales a través del vestido. No obstante, la primera experiencia acudió allí una segunda vez. Luego de la segunda no fue más. Ahora bien, se reprocha haber ido por segunda vez, como si de ese modo hubiera querido provocar el atentado. De hecho, cabe reconducir a esta vivencia un estado de, entre comillas, mala conciencia oprimente. Se cierran comillas. Ahora comprendemos escena 1, o la de los empleados, si recurrimos a la escena 2, la del pastelero. Solo nos hace falta una conexión asociativa entre ambas. Ella misma señala que es proporcionada por la risa. Dice que la risa de los empleados le hacía acordarse de la risotada con que el pastelero había acompañado su atentado. Entonces, el proceso se puede reconstruir como sigue. En la tienda, los dos empleados ríen. Esta risa evoca inconscientemente el recuerdo del pastelero. La situación presenta otra semejanza. De nuevo está sola en un negocio. Junto con el pastelero es recordado el pellizco a través del vestido, pero ella, entre tanto, se ha vuelto puber, es decir, ya llegó a la pubertad, ya no es una niña. El recuerdo despierta, cosa que en aquel momento era incapaz de hacer. Repito, el recuerdo despierta un desprendimiento sexual que se transpone en angustia. Aquí se incluye un paréntesis. El recuerdo despierta, cosa que en aquel momento era incapaz de hacer, un desprendimiento sexual que se transpone en angustia. Esto es importante y quisiera detenerme aquí un momento. Y quiere decir el recuerdo del primer atentado, del tocamiento por parte del pastelero a esta muchachita llamada Emma, y un desprendimiento sexual. Ella en ese momento no reconoce o no le es posible, y digamos, reaccionar de alguna forma ante el tocamiento del pastelero. Ajá. Y este tocamiento, por supuesto, deviene en una experiencia sensible para la niña. Ajá. Ahora, el recuerdo, esa vivencia se transforma en un recuerdo. Y esto, por supuesto, acompañado de la representación o de la base de la representación de la tienda, de el negocio, y por supuesto de estar sola. Mm, el recuerdo despierta, cosa que en aquel momento era incapaz de hacer, un desprendimiento sexual que se transpone en angustia, se transforma, se vuelve en angustia. Y retomemos, esta niña acude al pastelero, el pastelero de forma que ella consideró inapropiada le toca, pero aún así ella regresa una segunda vez a ese negocio sola. Bueno, el texto no nos dice sola, pero regresa esta segunda vez y se encuentra con el pastelero, pero no pasa absolutamente nada. Ajá. Y este recuerdo o esta vivencia le queda justamente como una experiencia sexual, un desprendimiento sexual, lo dice el texto, ¿no? Porque quiere decir, va al negocio, se va a encontrar en compañía de un potencial agresor y de ahí viene la angustia. No sabe qué va a pasar. Eso es importantísimo, distinguir la angustia del miedo. La angustia es un estado, digamos, de un despertar de una cierta energía que no haya un objeto o una meta particular. No hay. Mm, Esta angustia, digamos, se repite al momento de que la jovencita, ya no la niña, sino la jovencita, por eso habla aquí de cosa que en aquel momento era incapaz de hacer, ya la jovencita se vive de modo distinto. Ujú. Y la jovencita reconoce en sí, digamos, una vida afectiva, y una vida afectiva justamente muy influida por la relación consigo misma, por su propio placer.
Perdón. Eh, y ella lo reconoce, ¿no? Y justamente en esta nueva vivencia de dos jovencitos que simplemente se rieron en un negocio, ella le despierta la experiencia de la primera, del primer contacto que tuvo con este pastelero. Ajá. Y continúo. Con esta angustia, tiene miedo de que los empleados pudieran repetir el atentado y se escapa. Aquí debo de señalar que esto de con esta angustia tiene miedo ha sido ya una elaboración, digámoslo así. El- la angustia es vivida de forma particular como personas, como individuos, justamente como esta indeterminación. Pero esta elaboración permite, digamos, aterrizar la angustia. Aquí es justamente, la angustia se transforma en el miedo y en el miedo a que pase esto, repetir el atentado en contra de su integridad y se escapa, pum, automáticamente. Aquí podemos ver perfectamente la sustitución del fenómeno histérico, de la representación histérica. Eh, Continúo. Está plenamente certificado que aquí se entreverán dos clases de procesos psi. Aquí retoma Freud su nomenclatura, procesos psi. Recordemos que Freud había establecido la hipótesis de que en las neuronas psi o neuronas no pasaderas había, digamos, una interacción neuronal que permitía el funcionamiento o la aparición de los fenómenos que nosotros podemos distinguir como psíquicos plenamente, como la memoria, ¿no? Ya después vendrán otras elaboraciones. Retomo el texto. Está plenamente certificado que aquí se entreverán dos clases de procesos psi, que el recuerdo de la escena 2, el pastelero, aconteció dentro de un estado otro que el otro. Así está escrito. Lo ocurrido se puede diagramar como lo muestra la figura 16. Esta figura ya la tendrán en pantalla, yo la estoy viendo. Podemos ver que el empleado tiene risa. La risa es asociada, la asocia la muchacha con la risa del pastelero, que le recuerda, por supuesto, el atentado que él comete contra ella sobre sus vestidos, es decir, el tocamiento a través del vestido. Y esto, digamos, coincide con el síntoma de la escena número 1, la de los empleados que se ríen. Y ella dice, se ríen por mi vestido. Es lo que ella piensa, es lo que ella asume. De ahí, esta, digamos, asociación conlleva al desprendimiento sexual o al reconocimiento de una experiencia no de satisfacción, más bien como de estimulación, y por supuesto de molestia, que ella tramita justamente de la siguiente manera: estar sola en una tienda o en un negocio y por supuesto esto la lleva a huir. Y esto es una muy buena ilustración del fenómeno histérico. Es como, no recuerdo si fue en este video o en el video pasado, donde les leía el capítulo pasado, les ponía yo el ejemplo de el miedo a un vaso, simplemente por ponerles un ejemplo. Es muy difícil que cualquiera de nosotros pueda tener miedo a un vaso y sin embargo los miedos de este tipo, de esta naturaleza existen, ¿no? Da cosas que podríamos llamar no están justificadas o no son lógicas. Entonces, habiendo expuesto la figura 16, que por supuesto les voy a dejar el resto del video, vamos a retomar el texto. Aquí, dice Freud, las representaciones marcadas en negro son percepciones que también son recordadas, que el desprendimiento sexual llegó al devenir consciente, lo prueba esta idea de otro modo incomprensible. El empleado riente le ha gustado. Voy a continuar aquí, porque me parece que esta idea es eh, importante, ¿no? Seguir esta idea. Hay al menos otras observaciones de James Strachey, pero las voy a omitir. La conclusión de no permanecer sola en la tienda a causa del peligro de atentado se formó de manera enteramente correcta, con miramientos por todos los fragmentos del proceso asociativo. Empero, o sin embargo,
del proceso figurado abajo, es decir, del proceso con los puntitos blancos, que podríamos llamar inconsciente, no ha llegado a la conciencia nada más que el fragmento vestidos. Y el pensar que trabaja con conciencia, es decir, el proceso de pensar que trabaja con la conciencia, ha plasmado dos enlaces falsos con el material preexistente, empleados, risa, vestidos, sensación sexual, que se ríen a causa de sus vestidos y que uno de los empleados ha excitado su gusto sexual. Habiendo dicho esta frase, digamos, esta elaboración de Sigmund Freud, que no quise interrumpir más que con mi breve comentario, eh, hay tres comentarios de James Strachey. El primero está relacionado con la frase que el desprendimiento sexual también llegó a devenir consciente. Ahí nos dice James Strachey, nota 16. Otra nota respecto de la traducción. Esta frase también viene del alemán Ouch. Y esta palabra en alemán fue omitida en la primera edición. La segunda observación, o digamos en un orden cronológico, la observación 17, pero la segunda que hace James Strachey en este párrafo, dice al respecto de esta frase, empero del proceso figurado abajo, es decir, de los procesos que la misma Emma refiere de la vivencia con el pastelero, dice James Strachey una frase en alemán, unten gar, ¿qué? No, perdón. Unterdargestellten. No, Unterdargestellten. En el original se refiere a los círculos blancos de la parte inferior del diagrama. Pues claro, como en el caso de la figura 15, los círculos negros representan elementos conscientes y los blancos elementos inconscientes. Y ya se los había comentado. Los editores de la primera edición en alemán parecen haber supuesto equivocadamente que la frase aludía a la posición del diagrama dentro de la página y en consecuencia corrigieron la anterior poniendo over dargestellten, figurado arriba, creyendo presumiblemente que Freud había cometido un desliz, puesto que el diagrama está arriba en el original, es decir, en los manuscritos originales, como lo está en la primera edición en alemán. Ok. Y por último, la observación número 18 al respecto de esta frase ha plasmado dos enlaces falsos. Al respecto, yo creo que de la palabra falso, mira, dice observación 18, Freud se había referido extensamente a los enlaces falsos en su historial clínico de Emmy von N. en el texto Estudios sobre la histeria. Esto lo encontraremos en el volumen 2, páginas 88 y a la 90. En otros de sus tempranos escritos, por ejemplo, el primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, la expresión está más a menudo eh, específicamente referida al desplazamiento de afecto. Esto lo encontraremos en el volumen 3, página 53. Habiendo dicho los comentarios de James Strachey, voy a retomar el texto. Ya estamos por terminar, me parece. Sí, es una página, un poquito más. El complejo íntegro, es decir, los círculos en blanco de la figura 16, está subrogado, o es decir, está sustituido en la conciencia por una única representación, vestidos, evidentemente la más inocente. Esto me parece claro a mí. Ha sobrevenido aquí una represión con formación de símbolo, que la conclusión o el síntoma se haya formado de manera por entero correcta, de suerte que el símbolo no desempeña ningún papel en ella, es en verdad una particularidad de este caso. Uno podría decir, es totalmente habitual que una asociación pase por eslabones intermedios inconscientes hasta llegar a uno consciente, como aquí acontece. Aquí, antes de continuar, viene la observación 20 de James Strachey, pero antes de continuar, yo quiero hacer énfasis en esta frase. Es verdad, es en verdad una particularidad en este caso. Suspiro y manifiesto un dolor
porque, y les recuerdo, yo fui educado, yo fui formado en la Universidad Nacional Autónoma de México como psicólogo. Mm, Esta frase, particularidad de este caso, me genera un particular dolor a mí. En la universidad buscamos generalizar, buscamos que nuestras observaciones puedan ser lo más generalizables posibles. Y eso nos lleva a cometer muchísimos atropellos, principalmente en la escucha, principalmente en el abordaje de cada caso, como una observación muy superficial y casos que la psicología podría comprender como alcoholismo, como drogadicción, y engloba todos estos casos de forma idéntica, pueden esconder muchísimos detalles, histerias, obsesiones, eh, ah, formaciones de identidad. Pero, por supuesto, lo que la psicología busca hacer con esos, entre comillas, síntomas es eliminarlos, es cancelarlos. Ah, si estoy adolorido, y ha sido también parte de un proceso muy personal, algo que me gustaría compartir con ustedes, es porque justamente mi abordaje y mi lectura en estos tiempos que he compartido con ustedes me ha permitido hacer elaboraciones y me ha permitido hacer, digamos, creaciones. Yo, Juan Luis Cortés Cervantes. Eh, Estas elaboraciones las sigo plasmando en libros, sigo escribiendo. Y hoy que es 6 de noviembre del año 2020, les puedo decir que mi primer libro me resultó un dolor el hacerlo. Me ha resultado también un dolor este tipo de elaboraciones. La creación duele, al menos a mí. Este tipo de abordajes, este tipo de creaciones. Por eso el suspiro y por eso yo creo que habrán notado algo de dolor de mi parte, hablando de esta simple frase y hablando también de un proceso histérico mío. Y repito, el texto solamente dice, es en verdad una particularidad de este caso, pero estas frases, estas palabras me provocan a mí en lo particular un dolor considerable. Voy a continuar el texto. Uno podría decir, es totalmente habitual que una asociación pase por eslabones intermedios inconscientes hasta llegar a uno consciente, como aquí acontece. James Strachey nos dice, observación número 20, esta oración no tiene una sintaxis correcta en el original y en la primera edición en alemán. Ha sido reordenada sin alterar su sentido. Mm, claro, me he saltado una observación. El complejo íntegro. Yo no sé si estoy seguro de... A ver, permítame un segundo. La observación número 19 de James Strachey. Al respecto de esta frase, círculos en blanco, yo simplemente me seguí para que no cortar la idea de Freud. Mm, es acerca de la palabra complejo. James Strachey sugiere leer su nota introductoria a la indagación forense en psicoanálisis, volumen 9, páginas 84-85, y también a la nota 3 del primer volumen, página 185. No, bueno, vamos a dejarlo así, voy a continuar. Retomar entonces este párrafo para no cortar ya el pensamiento de Sigmund Freud. Uno podría decir, es totalmente habitual que una asociación pase por eslabones intermedios inconscientes hasta llegar a uno consciente, como aquí acontece. Y es probable que entonces ingrese en la conciencia aquel eslabón que despierta un interés particular. Ahora bien, en nuestro ejemplo, lo notable es justamente que no ingrese a la conciencia el eslabón que despierta interés, es decir, el atentado que sufrió la niña con el pastelero, sino otro, como símbolo, los vestidos. Si se inquiere por la causa de este proceso patológico interpolado, se averigua una sola,
el desprendimiento sexual, del que también hay testimonio en la conciencia. Este se anuda al recuerdo del atentado, pero es notabilísimo que no se anudase al atentado cuando fue vivenciado. Esto es muy importante, voy a repetirlo. El desprendimiento sexual, se anuda al recuerdo del atentado, pero es notabilísimo que no se anudase al atentado cuando fue vivenciado. Aquí, continúa el texto, se da el caso de que un recuerdo despierte un afecto que como vivencia no había despertado, porque entre tanto la alteración de la pubertad ha posibilitado otra comprensión de lo recordado. Esto está tremendo. Observación 21 de James Strachey, que dice: la hipótesis formulada en esta oración y examinada en las dos secciones siguientes rigió a lo largo de todo este periodo temprano las concepciones de Freud acerca de la etiología de la histeria. Poco después de redactar la presente obra, sometió a examen dicha hipótesis en una larga nota de su segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa. Esto lo encontraremos en el volumen 3, páginas 167 y 168. Allí se encontrarán ulteriores referencias. La idea fue socavada por el descubrimiento 1 o 2 años más tarde de la sexualidad infantil y el reconocimiento de la persistencia de las mociones pulsionales inconscientes. No obstante, la noción del efecto retardado, entre comillas, del recuerdo traumático o su acción con posterioridad no perdió del todo su validez, como lo demuestra una nota a pie de página del historial clínico del caso El hombre de las ratas. Esto lo encontraremos en el volumen 17, página 44, y la nota 19 de James Strachey. Pero antes de continuar con el texto, que ahora sí estamos a un pequeño párrafo de concluir, quisiera hacer una pequeña observación y que justamente yo detallo perfectamente en mi libro. Nosotros podríamos, como adultos, podemos decir la sexualidad infantil, las vivencias sexuales infantiles son algo malo, son algo que se tiene que condenar y educar, ¿no? Lo cual no es vivenciado así por los niños. Los niños llegan al mundo sin prejuicio y viven sus experiencias placenteras y también displacenteras, digámoslo así, con total libertad, con total, digamos, impunidad. Un niño, una niña, no encuentra nada de malo en, por ejemplo, sentir placer. Lo malo vendrá después, a partir de hechos que, por supuesto, describirá Sigmund Freud más adelante, justamente que tienen relación con este descubrimiento de la sexualidad infantil que nos dice James Strachey, y que daría, digamos, como mayor fuerza, mayor cuerpo a la teoría de la represión. Si bien nosotros hemos llegado a construir esta representación de la sexualidad infantil como un peligro, como algo malo, es justamente a partir de nuestra propia represión, justamente a partir de eh, de los sufrimientos que eso nos causó a nosotros. Pero esa es la experiencia de cada uno de nosotros al respecto de nuestra propia sexualidad, al respecto de justamente lo que nos ha servido a lo largo de nuestra vida personal y particular para construir una representación de la sexualidad como un peligro, y que por supuesto esa asociación entre sexualidad y peligro conlleva a la neurosis. Por poner un ejemplo, porque hay muchas, digamos, consecuencias de esta asociación entre sexualidad y peligro, o específicamente entre placer y peligro, como yo lo nombro en mi libro. Y no es tiempo para detenernos en esto. Escribí todo un libro al respecto y viene la continuación de este libro, que he titulado La dialéctica del castigo, psicoanálisis del estado número 2. Voy a continuar, ya estamos a un pequeño párrafo de terminar este capítulo. Dice Freud, pues bien, este caso es típico para la represión en la histeria. Donde quiera se descubre que es reprimido un recuerdo, que solo con efecto retardado
entre paréntesis, una palabra en alemán, nachträglich, ha devenido trauma. Repito, donde quiera se descubre que es reprimido un recuerdo que solo con efecto retardado ha devenido trauma. Causa de este estado de cosas es el retardo de la pubertad respecto del restante desarrollo del individuo. Aquí finaliza el capítulo número 4. Espero yo que con las observaciones tanto de James Strachey como de su servidor este capítulo haya sido comprensible. Creo que en serio es destacable el texto, todo el proyecto de psicología. Pero recordemos que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Ciertas, mm, ¿cómo decirlo? Dificultades de aproximación, porque era la comunicación entre dos amigos. Todas estas ideas, Freud se las envía a su amigo, también médico, Wilhelm Fliess, porque ambos estaban sumamente intrigados y era una pasión para ellos el describir y descubrir los mecanismos subyacentes o que están debajo de los fenómenos patológicos, la histeria particularmente y la neurosis obsesiva también. Y vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un video algo largo para el tamaño del texto, pero a mí al menos me ha dejado bastante satisfecho el trabajo que hemos hecho, o que he hecho. Digo que hemos porque aquí ya me he acostumbrado a compartir este tipo de elaboraciones con ustedes, sin conocerlos, sin saber quién me escucha, o quién puede llegar a escucharme. Les repito, mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes. Además de este canal, tengo otro canal en YouTube llamado El Ombligo del Sueño. Es un podcast que publico semanalmente con, digamos, elaboraciones, con producciones, creaciones mías, fundadas totalmente en el psicoanálisis freudiano. Ya llegaremos un día a Lacan, ya llegaremos poco a poco, despacio, no hay resumen, tampoco hay prisa. Eh, pero, por supuesto, digamos, dejaré abierta la posibilidad de que puedan comentar en este o en cualquier otro video sobre dudas específicas de cualquier texto en específico o concepto. Vamos entonces a interrumpir este video para seguir inmediatamente con el otro, el que sigue.